Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué bueno es poder llevarte la palabra en esta mañana preciosa que el Dios eterno nos está regalando y así contribuir un poco con el crecimiento espiritual de cada persona que nos sigue. Así que sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe y espero que Dios ministre vuestros corazones bajo este tema que el día de hoy se titula Leyes Inmorales. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, verso 1. Y dice aquí en el nombre de Jesús la palabra: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Gloria al Dios Todopoderoso. Qué hermosa esta palabra que Dios nos da en esta mañana y quiero reflexionar un poco sobre ella. ¿Por qué? Porque he escuchado muchas veces que se habla, y de hecho el que no es creyente, el que no es cristiano todavía, cuando hay ciertas diferencias entre un cristiano y aquellas cosas que se están practicando en el mundo, ¿verdad? Generalmente nos dicen, debes someterte a la autoridad superior porque está escrito en la Biblia. Y cuando no comprendemos nosotros la dimensión de esta palabra, pues vamos a caer en el juego que el mundo quiere tener con nosotros como iglesia de Cristo. Sabemos nosotros por la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios, pero recordemos también por la misma Biblia que hay autoridades que son puestas por juicio o como juicio para el pueblo por causa del pecado de ese pueblo. Y Dios permite, ¿verdad?, ciertas personalidades para que gobiernen y para que dirijan esos pueblos o esas ciudades, precisamente para juicio de aquellos que viven allí. Ahora bien, vemos nosotros por la palabra del Señor que nos manda a someternos a las autoridades. Esas autoridades establecen leyes y esas leyes muchas veces son leyes inmorales. Pregunto yo a la iglesia en este momento, ¿debería la iglesia someterse a aquellas leyes inmorales porque son puestas simplemente por autoridades en ese momento? Claramente la iglesia está por encima de eso. La iglesia de Cristo es una iglesia santa, es una iglesia perfecta, es una iglesia que busca honrar a Dios antes que a los hombres. Recordemos nosotros que los discípulos fueron compelidos, ¿verdad? Fueron citados por el Sanedrín y fueron empujados y fueron impedidos de predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro se levanta y le dice al Sanedrín: juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios o obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Y aquellos hombres se quedaron callados en aquel lugar del Sanedrín porque sabían que obedecer a Dios debía ser primero. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque ellos querían prohibir que el nombre de Jesús fuera predicado. Querían prohibir que ellos siguieran haciendo señales, prodigios y maravillas al pueblo, en beneficio del pueblo, para salvación del pueblo, para perdón de los pecados del pueblo, para salvación del alma del pueblo, porque no querían escuchar que se predicase en el nombre de Jesús. Entonces, esta ley claramente era una ley inmoral que ellos no debían obedecer, a la cual no debían someterse. La iglesia no debe someterse a las leyes inmorales que este tiempo está promoviendo. Sabemos nosotros que países que se decían que eran súper avanzados, que tenían una cultura muy avanzada, que tenían leyes muy avanzadas, hoy vemos que han evolucionado moralmente y éticamente. Y hoy tenemos leyes inmorales que están promoviendo la promiscuidad, leyes inmorales que promueven la zoofilia, leyes inmorales que promueven el asesinato de un niño o de una niña en el vientre de su madre. Son leyes inmorales y la iglesia claramente no debe someterse a estas leyes inmorales. Es necesario que la iglesia despierte. ¿A qué leyes debo someterme? Aquellas que están conforme a la palabra del Señor, aquellas leyes que están conforme a la orientación divina, más no así aquellas leyes que corrompen la verdad y que van en contra de lo que Dios establece en su santa palabra. No podemos apoyar una ley que manda a asesinar a niños. No podemos aprobar una ley que manda a hacer cosas que Dios ha prohibido. Hay países que están legislando y están legislando precisamente para legalizar el pecado. Países donde hoy se promueve abiertamente que personas del mismo género, del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Esto es una ley inmoral y está establecido en la palabra del Señor en el capítulo 20 y en el capítulo 22 del libro de Levítico, pero también está en el capítulo 1 de la carta a los Romanos y así sucesivamente también se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Gálatas. Hay una prohibición que está ahí establecida para que estas clases de cosas no se hagan. Entonces la iglesia está por encima de ese tipo de ley, de esa ley que es una ley inmoral y que procura que la iglesia se pervierta tal cual el mundo está pervertido. Recordemos nosotros que estamos llamados a ser luz, luz en medio de las tinieblas, luz en medio de un mundo que perece, que está bajo oscuridad y necesita de una iglesia que sea luz, de una iglesia que hable la verdad, independientemente de si esta verdad ofende o no ofende a alguien. Es necesario que se hable la verdad, que se hable con amor y que se lleve al conocimiento de la verdad a aquellos que practican la maldad y practiquen el pecado, a fin de que se vuelvan de ese pecado y puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador y ser partícipes de la salvación. Así que quiero dejarte esta palabra en esta mañana en tu corazón, haciéndote entender que no toda ley que se emite de cualquier órgano, ¿verdad?, legislativo, está la iglesia que obligado a someterse a ella. Si esta ley está pervertida, si esta ley es una ley inmoral que se contrapone a la verdad divina que nosotros hemos recibido como iglesia. Así que te bendigo en el nombre de Cristo y espero que esta palabra te quede en tu corazón en esta mañana. Leyes inmorales.
Dios te guarde.